a seguir con el tratamiento de la fuerza magnética sobre una partícula. Esta expresión que ustedes observan aquí es válida por definición para cuando la partícula que se está moviendo en el campo magnético es una carga positiva. Es decir, que la dirección de la fuerza, de acuerdo a la regla de la mano derecha, estará apuntando siempre perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y campo magnético, de acuerdo a esta expresión, si la carga, como decía, es positiva. Si la carga es negativa, entonces, por definición, la fuerza magnética va a invertir su dirección, como lo pueden observar en este gráfico. Veamos a través de este ejemplo cómo podemos nosotros calcular el valor de la fuerza sobre una partícula, en este caso particular, creo que se trata de un protón, que se mueve con esa velocidad en ese campo magnético. A ver, por favor, si me pueden dar el valor de esa fuerza. Recordando que la carga de un protón es idéntica a la carga de un electrón. Si cometieron un error, me lo hacen saber, por favor. Entonces, el valor de la fuerza, multiplicamos el valor de la carga, que en este caso sería por V cruz D y ahí tendríamos nosotros nuestro resultado de la fuerza sobre ese protón. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Correcto, ¿verdad? Bueno, esa es la expresión de la fuerza en función de sus componentes ortogonales.
Si nos pidiesen magnitud y dirección, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Elevamos los cuadrados de las componentes, sacamos la raíz cuadrada y luego con los cosenos directores porque es un vector en 3D. En caso de que nos pidieran aquello. Pero esa es la expresión de la fuerza. Bien, entonces, a manera de resumen, estas son las características que tiene la fuerza magnética sobre una partícula. Aquí lo pueden ver en esta animación, en donde el campo magnético está entrando a la pizarra. ¿Me podrían decir, por favor, cuál es el signo de esta carga que está aquí moviéndose? Para que al entrar al campo, la partícula se desvíe de esta forma. ¿Perdón? Positiva, el campo está entrando. Quiere decir que si la partícula es positiva y el campo está entrando, entonces la fuerza obedece al producto cruz. Es decir, la velocidad, yo la cruzo con el campo que está entrando. ¿Sí ven mi pulgar? Jóvenes, ¿sí ven mi pulgar? ¿Es una partícula positiva? ¿Perdón? Es una partícula con carga negativa. Aquí igual tenemos un campo magnético que está entrando a la pizarra. Las partículas tienen la misma masa, pero en este caso particular las partículas poseen carga diferente. La partícula que ven aquí apenas tiene 5 por 10 a la menos 5 columbios, esta carga tiene 1 por 10 a la menos 5 columbios, es decir que esta carga que está aquí es 5 veces mayor que la otra carga. Por lo tanto, esta partícula que tiene una carga de 5 veces mayor, las dos tienen la misma rapidez, significa que esta carga va a experimentar una fuerza 5 veces más grande. Una fuerza centrípeta 5 veces más grande, por eso pueden observar la partícula que experimenta un radio de curvatura menor que la otra partícula que tiene una fuerza 5 veces más pequeña. Y esta pregunta es para ustedes. Adelante. Bien, me dicen, ¿cuál de estas situaciones la fuerza apunta en la dirección positiva de las X? ¿Perdón? ¿Y por qué no la ve? Exactamente, porque B es positiva. Si yo cruzo B con B, en verdad, la fuerza apuntaría en esta dirección. Pero cuidado, la carga es negativa. Significa que la fuerza debería estar apuntando en esta otra dirección. Esto corresponde exactamente al cruzar B con B en esta dirección. Con la carga es positiva, entonces esta alternativa es correcta. Si cruzo B con B, muy bien. Dice, un protón entra en un campo magnético uniforme que es perpendicular a la velocidad del protón. ¿Qué puede decir sobre la energía cinética del protón? 1, se incrementa. 2, disminuye. 3, permanece la misma. 4, depende de la velocidad, de la dirección de la velocidad. Y 5, depende de la dirección del campo magnético. Es una pregunta cuya respuesta debería ser prácticamente inmediata. Su respuesta. De acuerdo a las características que presenta siempre la fuerza magnética con respecto a la trayectoria de una partícula. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Perdón? Perfecto. ¿Alguien me dice por qué? Porque la rapidez de la partícula no cambia. Exactamente. La fuerza
actúa perpendicular a la trayectoria. En consecuencia, no realiza trabajo, por lo tanto, la energía cinética de la partícula permanece constante. Esas partículas que están viendo allí corresponden protones y se desvían, como se indica, en esa dirección, hacia el eje de las Y. ¿Hacia dónde está apuntando el campo magnético? ¿Hacia dónde está entrando? Perdón, el campo. ¿Hacia dónde? Momento que ingresa al campo, lo hace con una cierta velocidad. Para que la partícula se desvíe de esa forma, entonces en ese instante la partícula debe estar experimentando una fuerza en esta dirección. En consecuencia, el campo magnético con el que se está encontrando debe estar ingresando al plano. Y como mantiene la trayectoria curva, entonces el campo magnético en toda esa región debe estar apuntando hacia el interior de la página. Bien. ¿Cuál, perdón? ¿La E o la D? La B. La E, excelente. No hay fuerza, entonces la partícula no tiene carga. La partícula está en reposo, también. No se convierte en fuente magnética. El movimiento de la partícula es en la dirección del campo magnético, también perfecto. Es la única condición cuando una carga moviéndose no experimenta fuerza magnética. El movimiento de la partícula es en dirección opuesta al campo magnético. Perfecto. Esta es también una condición idéntica que la anterior. En consecuencia, todas esas son condiciones para las cuales la fuerza magnética es nula. Ahora permítanme, antes de continuar con una serie de ejemplos, presentarles las diferencias básicas entre los conceptos de campo eléctrico y campo magnético. Esta es una y muy importante, en que la fuerza eléctrica actúa a lo largo del campo eléctrico, o al menos en la línea de acción del campo eléctrico, dependiendo del signo de la carga. Mientras que la fuerza magnética actúa perpendicular al campo magnético. Dos propiedades muy diferentes que, como se les mencionaba en una ocasión, hacen que nosotros sea bastante difícil que podamos confundir si una fuerza es eléctrica o es magnética. La otra es con respecto al movimiento de la carga. Y es el caso de que una carga eléctrica en un campo eléctrico experimenta una fuerza eléctrica independiente que la carga esté en reposo o se esté moviendo. Mientras que en el caso del campo magnético, para que sobre una partícula exista una fuerza magnética, la carga necesariamente tiene que estar en movimiento, es decir, tiene que convertirse en una fuente magnética. Es otra situación, y es que de acuerdo a las características de la fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica realiza trabajo sobre una carga, cuando la partícula, por supuesto, se está moviendo. Mientras que en el caso de la fuerza magnética, por la característica de ser perpendicular a la trayectoria, la fuerza magnética nunca realiza trabajo sobre una carga en un campo magnético estacionario. Es decir, un campo magnético que no varía en el tiempo. Características muy interesantes, muy importantes que ustedes siempre tienen que tener presente
cuando quieran asociar los conceptos de energía, los conceptos de trayectoria, en el caso de un campo eléctrico y un campo magnético. Esto lo sabemos. Esto es producto de la característica de la fuerza magnética con respecto a la trayectoria. Es parte de una de las preguntas que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Esto no podemos decir o no podemos generalizarlo en el caso de un campo eléctrico. Porque si en un campo eléctrico una partícula experimenta una fuerza, normalmente las partículas se aceleran, alterando su energía cinética. En el caso del campo magnético, no. Como nosotros sabemos de que una partícula cargada eléctricamente, independiente que esté en reposo o que se esté moviendo, va a experimentar una fuerza eléctrica, veamos pues el caso en donde una partícula moviéndose esté presente en un campo eléctrico de forma simultánea con un campo magnético. Como la partícula se está moviendo y está en presencia de un campo magnético, entonces va a experimentar una fuerza magnética. Y como nosotros sabemos que si una partícula inmersa en un campo eléctrico, la partícula no necesariamente debe estar en reposo para experimentar una fuerza eléctrica. En consecuencia, una partícula en movimiento, en presencia de un campo eléctrico y de un campo magnético, la partícula va a experimentar una superposición de dos fuerzas. La fuerza eléctrica por la presencia del campo eléctrico y la fuerza magnética por la presencia de ese campo magnético. Entonces recuerden que para que esto esté ocurriendo, o para que las dos fuerzas actúen de forma simultánea, ¿cómo debe estar la carga? ¿Perdón? En movimiento. Si está en movimiento, entonces de seguro hay un campo o una fuerza magnética, de haber un campo magnético. ¿No es cierto? Y si hay un campo eléctrico, un campo eléctrico. Y si la partícula estuviera en reposo, ¿cuál de estos dos términos solamente existiría? Solo el de la fuerza eléctrica. Aquí podemos ver, a manera de ilustración, la existencia de solo un campo magnético. Entonces la partícula se va a desviar de esta forma. Esta es otra forma de ver el campo magnético apuntando en esta dirección. Aquí el campo magnético está entrando y la partícula va en esta dirección. Si yo cruzo velocidad con campo, entonces la partícula va a experimentar una fuerza dirigida hacia adentro de la pizarra y la partícula se va a desviar hacia adentro. Y allí cuando no existe ningún tipo de fuerza. Esto es interesante. Por definición, la dirección de la fuerza que se produce sobre una partícula es exactamente la misma que la del campo eléctrico, siempre y cuando la carga sea positiva. Si la carga es negativa, la fuerza apunta exactamente en dirección contraria. ¿Por qué? Porque por definición se dice que la dirección del campo eléctrico corresponde a la dirección de la fuerza sobre una carga positiva ubicada en esa región del espacio. Entonces veamos si pueden responderme esta pregunta. Adelante.